A ver. Página 17. Funciones cuadráticas. Bueno. F de x igual a ax al cuadrado más bx más c es una función cuadrática. Bueno, cosas que analizar, cosas que ver y cosas que resolver. Primero hallar su vértice. Esto obedece a un conjunto de pasos. Su vértice es h como acá. ¿Y cómo se halla? Allá. H se halla con la fórmula menos b sobre 2a, donde esas letras están en la ecuación. Halla es h. Te va a salir un número positivo, negativo, etc. Luego hallas k. ¿Cómo hallas la k? Reemplazando y hallando f de h. O sea, por ejemplo, si h vale 2, 2, 2. Si h vale 5, 5, 5. Reemplazas para hallar toda la función. Y así hallas el vértice. La parábola tiene dos opciones. O se abre para arriba o se abre para abajo. Si se abre para arriba, la A es positivo. Si se abre para abajo, la A es negativo. La A, sí, se refiere al número cuadrático, al coeficiente cuadrático, positivo o negativo. ¿Ya? Listo. Al toque, tú simplemente tú ves la fórmula. Si es positiva la primera, para arriba. Si es negativa, para abajo. Ahora, la C, la variable C, es el punto de corte con el eje Y. La variable C es el punto de corte con el eje Y. Intersección con los ejes, ahorita te explico eso, cuando hice la pregunta, porque por los puros más te voy a hundir, te voy a confundir más con esto. Muy bien, nada más jovencito. Una función cuadrática, ¿para qué traumarte tanto? Importantísimo es. Ojo, que esto es clave para tu examen, así que estarás poniendo atención. 1, 2 y 3. En toda función cuadrática, su dominio es todos los reales. Su dominio es todos los reales, para cualquiera de las dos. Pero su rango no. Su rango tiene un truco. Cuando la función va para arriba, cuando A es positivo, su rango es desde la K a más infinito. Por eso la K es la clave también. Y si la parábola va para abajo, su rango es desde menos infinito hasta la K. El rango son los valores de Y. Y va desde menos infinito hasta la cima máxima, que se llama K. Y si la parábola va para arriba, se va a más infinito. Desde K hasta más infinito. Calcular el vértice. Ahí está. Muy bien. X al cuadrado más 4x menos 1. Cuando tú calculas el vértice de una parábola, estás calculando tres cosas. 1, el vértice. 2, su rango. Y 3, su máximo o mínimo valor. Cuando una parábola va para arriba, tiene mínimo. Y cuando va para abajo, tiene máximo. Tiene techo, tiene máximo valor. Es importantísimo eso en el análisis de funciones cuadráticas. O para maximizar o minimizar funciones cuadráticas. Porque funciones cúbicas, esas cosas, ya bueno, será algo. Primero hallamos la h. Menos b sobre 2a. La b vale 4. A vale 1, porque es el coeficiente principal. Eso sale menos 2. Ese menos 2 lo reemplazas en la función. Menos 2 al cuadrado. Tienes que resolver sin equivocarte, porque acá un signo mal puesto ya se malogró todo. 4 menos 8, menos 4, menos 1, menos 5. Por lo tanto, el vértice de la parábola es menos 2, punto y coma, menos 5. Ahí está, menos 2, menos 5. ¿Ya? Eso es todo. Eso es todo, joven. En la 2 pide el rango. Para hallar el rango necesitas igual el vértice, igualito. Igualito. A ver de nuevo. F de x es x al cuadrado menos 4x más 7. Entonces, primero hallamos la h. Menos b sobre 2a. B vale menos 4 y A vale 1.
respeta los signos. Reemplazamos ese valor arriba. La K vale 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 7. Eso sale 3. El vértice es el punto 2,3, pero no te pide el vértice, te pide el rango. Muy bien. Como la función es cuadrática positiva, como la cuadrática es positiva, la gráfica va para arriba. Siempre es bueno saber eso, porque así también te acuerdas cómo es el rango. Si el rango va del vértice para arriba. O sea, el rango, ¿cómo es? Desde el valor de K hasta más infinito. Así es. Ese es justamente. El rango va desde K hasta más infinito. Siempre es así. Esa es la respuesta de la pregunta 2. Su rango. Por ejemplo, en la 1 también mira, es positivo. Su parábola va para arriba. Entonces su rango es desde el vértice, desde menos 5 a más infinito. ¿Ya? Puede salir lo que sea. Los vértices, el vértice de la parábola puede salir positivo, puede salir negativo, fraccionario, cero. O ven un montón de opciones. Números fraccionarios también puede salir. No te emociones en que creas que solo puede salir enteros, ¿no? O positivos o bonitos. También salen feitos también. Profesor, disculpe, Dime. mi compañera Tamari está que quiere ingresar. Ya. 3. X al cuadrado más 5x menos 1. El rango, ¿no? El rango de la función. Así había gente que no me di cuenta. Igualito, hallamos el vértice. Primero la h menos b sobre 2a menos 5 sobre 2 veces 1. Menos 5 medios. Por ejemplo, aquí ya está un poquito más feito, ¿ves? Fracciones. Entonces la k será menos 5 medios al cuadrado. 5 por menos 5 medios, menos 1. 25 cuartos, menos 25 medios, menos 1. Tienes que hacer esas operaciones para ver qué te salen acá. Por ejemplo, aquí sale, a ver, menos 25 cuartos, menos 1, sale menos 29 cuartos. Entonces el vértice de la parábola es menos 5 medios, punto y coma, menos 29 cuartos. La parábola una vez más es positiva, como la 2, como la 1. Su rango es desde el punto menos 29 cuartos cerrado hasta más infinito, porque la parábola es para arriba. El análisis de ese signo, del principal, del coeficiente principal, te da la posible gráfica de la función con el signo, ¿ya? Así. Eso es lo que no debes olvidar. ¿Cómo hallar el vértice? Eso se analizas todo. Ese es el resumen general de una función de segundo grado. Tres. 5, porque la 4 está resuelta. Que de hecho es lo mismo, ¿no? Pero bien. Tenemos entonces f de x igual a menos x al cuadrado más x menos 1. Ahí está. Negativa la función. Su gráfica es para abajo. Primero hallamos, dice hallar vértice y rango. Bueno, es lo mismo, ¿no? Primero hallamos la h menos b sobre 2 veces la b vale 1 y la a vale menos 1. Cada número con su propio signo. 1 medio sale la h. Lo reemplazo en la función para hallarla acá. Sería menos 1 medio al cuadrado más 1 medio menos 1. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto más 1 medio menos 1, menos 1 medio menos 1 cuarto es menos 3 cuartos. Por lo tanto, el vértice de la función, que es la primera pregunta, es 1 medio menos 3 cuartos. Como la parábola se va para abajo, porque tiene techo, porque es negativa la función, entonces se va para abajo,
su rango, cuando la parábola se va para abajo, su rango es desde menos infinito hasta acá, o sea, hasta menos 3/4 de. Así, ¿ves? El rango es al revés, ¿no? De la otra función positiva. O sea, de la función cuyo término cuadrático es positivo. Así funciona. O así se hace, bueno. Ya. Calcular la intersección de f de x con el eje de las abscisas. Ahí está, al fin. ¿Cómo hallo el punto de corte de una gráfica con los ejes? Si tú quieres hallar el punto de corte con el eje x, le das a y0. Si quieres hallar el punto de corte con y vale, x vale 0, al revés. Si quieres hallar el punto de corte con algún eje en particular, con alguno de los dos ejes, con uno de los ejes, le das 0 a la otra letra. A ver, la pregunta número 6. Calcular la intersección de la función f de x igual x al cuadrado más 5x más 6. Calcular el corte con el eje de las abscisas, o sea, con el eje x. Hallar los valores de x, entonces llévale 0. Si quieres hallar los puntos de corte con el eje x, llévale 0. Ecuación de segundo grado. Hasta simple. 3 más 2 sale 5. X más 3 por x más 2 es igual a 0. Por lo tanto, x vale menos 3, x vale menos 2. ¿Qué son esos? Los puntos de corte con el eje x, con el eje de las abscisas. Si un par ordenado es menos 3,0 y el otro par ordenado es menos 2,0. Porque y vale 0. Y vale 0. Para hallar el punto de corte con el eje x, igualas la función a 0 y resuelves la ecuación cuadrática. ¿Cómo? Hasta simple. Siempre es hasta simple, bueno, si se puede decir, ¿no? Si no, ya sabes, se usa la fórmula general. Pero dudo mucho que pongamos que x salga, no sé, raíz de 5, ¿no? Así no hacer números enteros o fracciones, pero mucho. La intersección con el eje de abscisas, ¿ya? Cuando quieres hallar la intersección con el eje x, llévale 0. Y en la 7 pide al revés. Hallar el punto de corte con el eje de ordenadas. O sea, ¿con quién te está pidiendo en la 7? Hallar el corte con el eje y. Entonces, eso ya está escrito acá. Para hallar el punto de corte con el eje y, con el eje de las ordenadas, se usa el punto de corte con y. C. O sea, la respuesta es 75. ¿Y por qué? Si tú quieres hallar el punto de corte con las x, y vale 0. Si quieres hallar el punto de corte con las y, x vale 0. 0 al cuadrado menos 20 por 0 más 75, ¿ves? 20 por 0, 0, 0 y 75. Por eso te decía, la C es el punto de corte con el eje Y. Solo hay un punto. Todas las parábolas, ¿ya? Todas las parábolas cortan al eje Y en un solo punto. Uy, se congeló, ¿no? Sí. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? Siempre está bien. Uy, uy, uy. Ya está. Usted decía en la 7. El punto de corte con el eje Y. ¿Cómo se halla el punto de corte con el eje Y? Es el término independiente. Es el término independiente. O le das a x0. Punto de corte con Y. Punto de corte con X
Y vale 0 y se forma una ecuación cuadrática. Esas son las dos generales. Punto de corte con el eje X, con el eje de abscisas, formas una ecuación cuadrática, igual a 0. Punto de corte con el eje Y, el término independiente de frente. De frente es el término independiente. ¿Y qué tal si no hubiera nada? 0, es 0, no hay nada de 0. Punto de corte con Y. ¿Quién es? El término C, el término independiente. 8 resuelto, 9. Graficar, muy bien. X al cuadrado menos 20x más 64. Definitivamente primero tengo que ir al vértice, porque del vértice depende muchísimo esto. H menos B sobre A. B vale 20, perdón, menos 20, y 2 veces la A vale 1. Eso sale 10. H vale 10. Lo reemplazo arriba para hallar acá. 10 al cuadrado menos 20 por 10 más 64. ¿Por qué? Porque H vale 10. La vale, a ver, 164 menos 200 es menos 36. Entonces, primer dato, el vértice vale 10 punto y coma menos 36. Segundo, la parábola es vertical, obvio, pero para arriba, para abajo. Como x cuadrado es positivo, para arriba. La parábola se abre para arriba. El plano cartesiano, eje X y Y. La parábola se abre para arriba. El punto 10, menos 36 está en el cuarto cuadrante. En algún lugar del cuarto cuadrante, más o menos. Se abre para arriba. Trata de hacer las dos ramitas iguales, los dos lados ser igualitos. Y corta el eje Y en el punto 64. 0,64. Y vale 64. El Y vale 64. Esa es la gráfica de la función. También, por si acaso, sería bueno también hallar el punto de corte con las X. Para completar la información. O sea, para que esté más conciso, más veraz, más eso. Entonces, X al cuadrado menos 20X más 64 es igual a 0. Por aspa simple, a ver, 64 es 16 por 4. Menos. Entonces, X vale 16 y X vale 4. Esos son los puntos de corte con el eje X. 16 y 4. Ya está. Ahora sí, completito. Tienes vértice, puntos de corte con el eje X, punto de corte con el eje Y hasta el rango se puede hallar. El rango es desde menos 36 cerrado a más infinito. ¿Ya? Esa es la de nuevo, una pregunta general. Entonces, si te pide la gráfica, tienes que hallar eso, ¿no? Vértice, punto de corte con y punto de corte con X. ¿Ya? El punto de corte con X, ¿qué se hace? Hasta simple. Punto de corte con Y, término independiente. Y que en la gráfica, cuando hagas, las ramitas estaban igualitas, ya no como la mía, una chueca y la otra más paradita, sino las dos idénticas tienes que ser. Como una herradura, ¿no? Como una U. Lo trata de que esté bien. Ya, cuando hagas la gráfica, que te salga lo mejor posible. Bueno, la 9 pide eso, la 10 pide eso, la 11 pide lo mismo. Las tres preguntas son obvias. La parábola siempre corta el eje X en dos puntos. La respuesta es no, ¿ya? Pero el eje Y siempre lo corta. Aunque sea en el origen, pero lo corta. Al eje X a veces ni lo toca, pero al eje Y sí o sí lo va a tocar en algún momento. Igualito. A ver, primero. H menos B sobre 2 veces la A.
Eso sale menos 4. Lo reemplazo arriba. Sería menos 4 al cuadrado. 8 por menos 4. Menos 32 más 16, menos 16 más 12, menos 4. Entonces, el vértice de la función es menos 4, menos 4. Mira, ambos salieron iguales. La función es positiva. X cuadrado es positivo. Es una parábola va para arriba. Se escribe, perdón, se dibuja para arriba. Eje X, eje Y. La parábola menos 4, menos 4 es un punto del tercer cuadrante. Y de ahí se dibuja para arriba unas ramitas. Más o menos así. La otra, lo mejor posible, que salga lo mejor que se pueda. Trata de que te salgan igualitas las ramas. Bueno. Corta al eje Y en el punto 0,12. Término independiente. Corta el eje X. Bueno, hallemos. X al cuadrado más 8x más 12 igual 0. XX, 6 por 2, más por más. Entonces, X vale menos 6, X vale menos 2. Puntos de corte con el eje X. Menos 6,0 y menos 2,0. ¿Listo? Ya tienes la gráfica. Al igual que la pregunta 9. Igualito que la pregunta 9. Eso debe ser un cálculo. Esa es la pregunta general de las ecuaciones de segundo grado. ¿Su rango, profe? Su rango es desde menos 4 hasta más infinito. Entonces. Bien.
11. F de x es igual a menos x al cuadrado más 5x más 6. Igualito. Primero la h. Menos b sobre 2 veces la a. La a vale menos 1. A es negativo. 5 medios lo reemplazo para hallar acá. Sería menos, fuera del paréntesis, 5 medios al cuadrado, 5 por 5 medios, más 6. A ver, menos 25 cuartos, más 25 medios, más 6. A ver, 25 medios, 25 cuartos. Esa suma sale 49 cuartos. Entonces el vértice de la función es 5 medios, punto y coma 49 cuartos. Como te decía, no siempre te van a salir fracciones bonitas o números bonitos, ¿no? También te salen fracciones horribles. La función es negativa, entonces se abre para abajo. Plano cartesiano, eje Y, eje X. Punto de corte 5 medios, punto y coma 49 cuartos. Por aquí más o menos. Vértice 5 medios, punto y coma 49 cuartos. La parábola se abre. Ahí está. Punto de corte en los ejes. Acá. En el eje Y, 6 positivo. Entonces 0,6. Faltan los puntos de corte con los ejes X. Con el eje X, perdón. Entonces, menos X al cuadrado más 5X más 6 es igual a 0. Cambio todo de signo para que se pueda resolver. Y por aspa simple sale 6, 1, menos más. Menos 6 más 1, menos 1. X vale menos 1. Y X vale 6. 6,0. Así está. Pues esa es la más angosta, ¿no? Más angosta. Pero tiene que pasar por menos 1, ¿no? Por el eje menos 1, por el punto menos 1 y por el punto 6. Y eso es. Su rango de esta función es desde menos infinito abierto hasta 49 cuartos cerrado. Porque como va para abajo, ahí arriba está, ¿no? La teoría de... Cuando la parábola va para abajo. Interesante. Vértice, corte con los ejes, punto. Este sería el número 12, resuelve, 13. La gráfica nos da una gráfica que muestra la parábola en un solo punto de corte con el eje X. Su regla de correspondencia te da más mx más 16. Y dice, calcular el valor de m. Así nada más. Pues teoría de una ecuación cuadrática, de la misma función cuadrática. Ahí está su teoría, por si acaso, en la página anterior, en la 17. Cuando la parábola corta el eje X en un solo punto, como está aquí, que es su vértice,
Lo puedes hacer así, va a ser su vértice. Si no, ¿qué pasa cuando la parábola tiene un solo punto de corte con el eje X? Su discriminante es igual a 0. Propiedad de las ecuaciones cuadráticas. ¿Cuándo la discriminante es 0? Cuando la parábola corta solo al eje X en un punto. Porque también lo puede cortar en dos puntos. Pero si lo corta en un solo punto, discriminante es 0. Y eso es. Ahora tiene el problema, ¿no? ¿Te acordarás la ecuación de la discriminante? Esa es la pregunta del millón. B, M, igual a 4 a C. 4 por A que vale 1 y por C que vale 16. 16 por 4 es 64. M tiene dos valores. Sale más menos 8. Uno de los dos valores y solamente uno va a hacer cumplir esto. ¿Qué cosa? Tiene que cumplir que esté en el X negativo. O sea, este centro, perdón, este vértice tiene que ser negativo porque está a la izquierda del origen. O sea, va a salir de menos 4,0, algo, coma 0. Entonces, el que cumple. Para cada valor de m hay dos funciones. F de x será x al cuadrado más 8x más 16, o f de x será x al cuadrado menos 8x más 16. ¿Cuál de los dos cumple? Vamos a ver. Primero hallamos el vértice, h. Menos b sobre 2 veces la sale menos 4. K va a salir de 0. 4 al cuadrado 16, más 16, 32, menos 32, 0. ¿Sabes? Ese vértice es menos 4,0. H menos B, que vale menos 8, sobre 2 veces la A. Eso sale 4. Si lo reemplazas arriba, también te sale 0. El vértice sale 4,0. ¿Cuál de los dos vértices es el verdadero vértice? De nuevo, la parábola está hacia la izquierda. ¿Quién debe estar a la izquierda? Los negativos, menos 4. O sea, la respuesta correcta es esta. ¿Para qué valor de m? Ah, ya. ¿Para qué valor de m? 8. Y aquí m vale menos 8. Pero no, pues, esa no es la respuesta porque no sale negativo. ¿Por qué tiene que salir negativo? Porque está en el izquierdo, o sea, al lado izquierdo. Hasta eso tiene que ser conservado, ¿ves? No es que yo saco m cuadrado 8, no, no es así. ¿Ah? Tienes que hallar los valores correctos. Si la parábola corta el eje X en un solo punto, discriminante es 0. La discriminante es 0. Un trinomio cuadrado perfecto. Ese sí está bien. Ese sí está bien. Ese sí está muy bien. Mm. 13.
Cada valor de m tienes que verificar que cumpla las condiciones del dibujo. Entonces, ¿qué dice acá? F de X es una recta, es tangente a otra gráfica, que es una parábola. Más 3x, ¿qué? Cuadrado, no creo, debe estar mal ahí. Más 13 menos 1. Debe ser x, no creo que sea cuadrado. O sea, prácticamente te está diciendo esto, ¿ya? La parábola y la recta es tangente en un punto. Es decir, la recta y la parábola se cortan en un solo punto. Eso también tiene condiciones. Igualas la recta y la parábola, las igualas, porque así resuelves el sistema de ecuaciones, o sea, así hallas este punto. Iguala las dos funciones porque se cortan, porque se tocan. X más 2, x al cuadrado más n más 3x más 3n menos 1. Aquí no creo que sea cuadrático, ¿eh? Se debe haber un error ahí. Ordenamos. M más 2. ¿Por qué? Porque esta x, que es 1 acá, 1, vas a restar. Y este 2 también vas a restar. Sería 3m menos 3. Ahora, todas las ecuaciones cuadráticas tienen dos respuestas. Porque es cuadrática. Pero yo necesito solo una, que está ahí. Es el único punto de contacto, por eso se llama tangente. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la discriminante es 0. ¿Que fue lo mismo que la 13? Ajá. Cuando la parábola corta al eje X en un punto, discriminante 0. Cuando dos gráficas se cortan en un solo punto, la discriminante también es 0. En un punto. B al cuadrado es igual a 4 veces A por C. M al cuadrado más 4M más 4 es igual a 12M menos 12. Menos 8M más 16. ¿Qué es esto de aquí? Eso es un trinomio cuadrado perfecto. Espero que lo hayas identificado, ¿no? Eso se identifica. Que también sale por asta, ¿no? Tampoco es para exagerar. También sale por asta siempre igualito. El único valor que toma M es 4. Solamente 4. Acá no sale más menos 4. Solo sale 4. ¿Qué es lo que te pide, no? ¿Cuánto debe valer M para que las dos gráficas se corten en un punto? O sea, para que sean tangentes. Ahí está. Esa era la terrible segunda 14. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces cuando dos gráficas se cortan entre sí? Igualas las ecuaciones, sí, de golpe. Luego, si el punto de corte es un solo puntito, uno solo, discriminante igual a 0. ¿Ya? Discriminante igual a 0. Coloquen su asistencia, ¿verdad? Me equivoqué en ese orden.
Bueno, vamos a la otra página, la 20. Se igualan, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dice acá? Calcula las reglas de correspondencia. O sea, al revés, ¿no? Ahora te daban, en los otros preguntas te daban las fórmulas y te piden la gráfica. Ahora te dan la gráfica y te piden las fórmulas. Punto menos 2,0, 8,0 y el punto de corte con el eje Y es 0,16. Entonces la gráfica de esta función, su regla de correspondencia será ax al cuadrado más bx más 16. Porque recuerda que ese número es el eje Y. Recuerda que ese numerito es el punto de corte con el eje Y. ¿Cómo añadimos la A y la B? ¿Qué es lo que falta? Hay varias formas para hallar esto. Ahí al revés y al derecho. Uno, tabulando. Reemplazamos x y y para formar ecuaciones. 0 es igual a A por 2 al cuadrado, por menos 2 al cuadrado, más B por menos 2 más 16. Primera ecuación. Y vale 0, x vale menos 2. Ahora, y vale 0 y x vale 8. ¿Qué tienes que hacer? Resolver el sistema de ecuaciones. Hallar A y B y tienes tu solución. A ver, acá sería 4, 64. Voy a multiplicar la primera ecuación por 4. 16 más 64, 80. B con B se más C. Más 80, A vale menos 1. Ese no es el vértice, ¿eh? No es el vértice, solo son los valores de A y B. Si A vale menos 1, por sistema de ecuaciones, 4 por 1 menos 4, más 16, 12, entre menos 2, 12, entre 2, 6. Entonces, f de x vale menos x al cuadrado, más 6x más 16. Más 16. Ya está. Menos x al cuadrado más 6x más 16. Otra manera. Hay una forma alternativa. Cuando tú conoces los dos puntos de corte con el eje X, pero tienes que conocer los dos. F de X también se puede escribir de otro modo. A por X menos X1 por X menos X2. ¿Qué es X1 y qué es X2? Los puntos de corte. Esa es otra manera. X1 vale menos 2, que sería más 2, y X2 vale 8, menos 8. Te falta la A, para eso tienes el tercer punto de paso. 0 para X y 16 para Y. 16 es igual, 0 más 2 es 2 y 0 menos 8 es menos 8. De ahí la A vale menos 1. Digamos que es el mismo valor de Y. Sí, digamos. Como la A vale menos 1, f de X sale menos X más 2 por X menos 8. Esa es la respuesta. Pero, profe, eso no hay en las claves. Claro, ¿qué es eso de ahí? Repártelo. Si tú lo repartes, te sale X al cuadrado menos 6X menos 16. Con el negativo de afuera, sale menos X al cuadrado más 6X más 16, que es exactamente la misma respuesta. Cuando tú conoces los puntos de corte con el eje X, también funciona ese método de Verdi. Es un método alternativo de la función, utilizando los puntos de corte. O si no, sistema de ecuaciones. Tienes dos maneras. Dos y 8, 3. Ya, sí, mira, dos maneras para hallar la regla de correspondencia a partir de la gráfica. Pero te conviene solo cuando tienes los puntos de corte. F de X es tangente. Se igualan, discriminante 0. 28, calcular M. Discriminante 0. 28 y 29 es discriminante 0. Igual que la 13. O que la 14. ¿Ya? 28 y 29 se igualan a 0, igual que la 13 o la 14. Entonces, la 27, 26. Hallar la gráfica a partir de. Perdón. Ah, no, sí, gráfica, ¿no?
a partir de su regla de correspondencia. Dice 27. A ver. X al cuadrado menos 16x. Mira, entonces sale al ojo. Esta gráfica es positiva, entonces se va para arriba. Segundo, no tiene término independiente. Entonces se va para arriba y corta el origen. ¿Por qué? Corta y en 0. Corta a y en 0. Así es, se va para arriba. Claro, podría ser que la gráfica también sea por este lado. Sí. Podría ser una de las dos opciones. Pero el menos, bueno, es ese de acá, no pasa nada, pero igual, es una de las dos. Y si tú ves las claves, la única que cumple ese requisito es la B. ¿Ven? Pasa por el origen, no tiene término independiente y es para arriba. Entonces es así. De repente tú dirás, profe, ¿qué tal si es así? Mira, no sé, arriba. No puede ser, tiene que pasar por el origen. Pero puede ser cualquiera de las dos. En este caso está la de la derecha. Ya está. Marcada la respuesta, 5 segundos. ¿Pero por qué? Claro, ¿no? Eso. ¿Por qué? Como cualquier otra gráfica, hallamos su vértice. Primero la H menos B sobre 2 veces la A. Eso sale 8 positivo. Lo reemplazo y la K sale. 8 al cuadrado menos 16 por 8. Eso sale menos 64. Entonces el vértice es 8, menos 64. Ese es el cuarto cuadrado. 8, menos 64. Entonces la parábola se abre para arriba. Te repito, ¿cómo sé que pasa por el origen? No es porque sea un genio, simplemente ¿por qué? Porque C vale 0. C en término independiente. Si quieres, resuelves el sistema y lo compruebas. Para hallar X. X al cuadrado menos 16x es igual a 0. Para hallar el punto de corte con el eje X, factorizo una X. Y X vale 0, X vale 16. ¿Ves? X vale 0. ¿Dónde está eso? En el origen. Y X vale 16. 16,0. A la gráfica. Confirmado que es la pregunta, perdón, que es la alternativa de eso. Centro en 8, menos 64, como está explicado ahí. Y punto de paso a la derecha 16. 0 no te lo dan porque, bueno, se sobreentiende que es el origen, ¿no? ¿Ven? Se te pueden faltar términos, ¿ah? Puede faltar el C, puede faltar la B, cuestión de que le pongas un 0 ahí. Bueno, vamos a terminar el día de hoy con la 26. Sí. F de X es igual a menos X al cuadrado más 0X menos 10. Como verás, no hay X. Y si le pongo 0, pues no va a pasar nada de nuevo. Falta el X, no hay. 0. H menos B sobre 2 veces la A. 0. Lo reemplazo y K vale menos 10. Enfrente de 0, 0 y menos 10. Vértice 0, menos 10. La parábola es negativa, se abre para abajo. 0, menos 10, por aquí está. 0, menos 10 y la gráfica se abre para abajo. Como puedes observar, no corta al eje X. Simplemente como el vértice. Entonces no resuelvo la ecuación, o sea, no resuelvo para hallar X, porque si tú resuelves para X, o sea, si escribes menos X al cuadrado menos 10 igual a 0, no vas a hallar nada, porque no hay puntos de corte con X. Por los puros es eso. Además se confirma, mira. Cambia ese signo. El 10 pasa al otro lado. Y cuando la potencia pasa como raíz, la raíz de menos 10 no existe. ¿Ves? Y no existe por una razón, que no hay puntos de corte con el eje X. ¿Ves? Se confirma. ¿Qué gráfica era correcta? ¿Qué se parece a esta mejor? Es la alternativa A. ¿Ven? Si te falta alguno de ellos, obviamente el cuadrático no te va a faltar P, si no, no es cuadrática mejor.
¿Te va a faltar la B o te va a faltar la C? Pues ahí tienes para divertirte con la 16 hasta la 25. En el caso de la 25 puedes desarrollar el binomio. Por si acaso, f de x se puede escribir ax cuadrado más bx más c. Su vértice ya has visto cómo se halla, con forma. Ahí está. También se puede escribir a por x menos x1 por x menos x2. Puntos de corte con el eje x. Y también se puede escribir a por x menos h al cuadrado más k, donde la h y la k es el vértice. Ya no necesitas hallarlo por fórmula como aquí. Aquí de frente la h, pero tiene que decir menos y pones más. Más. O sea, normal su signo. La k, su mismo signo, y la h cambia. Te explico porque en la pregunta 25 te da eso. X menos 2 al cuadrado más 3. Entonces hallo su vértice. Menos, tiene que decir, o sea, el h sale cambiado de signo. En castellano, el h cambia de signo. Menos 2 más 2. Y el k permanece como está. Ya tenemos el vértice. 2,3 está por aquí. ¿La función es positiva? Sí, mira, adelante y un más. Entonces va para arriba. Ahí está la gráfica del 25. Tampoco corta al eje X. O sea, esa es su gráfica. 2,3, entonces la respuesta es alternativa C. Por si acaso, mira, no te van a poner así. Claro, ¿no? Ahí se llama completación de cuadrados. H, K ya está de frente. Y ahora sí, con eso ya puedes terminar todas esas preguntillas de la página 20 y 19, que espero que hagas para la próxima, ¿no? Esperar que